Hola, buenas a todos. Hoy hablaremos sobre el acoplamiento de la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. La cadena de transporte de electrones es una serie de transportadores de electrones que se encuentran en la membrana interna mitocondrial, que mediante diferentes reacciones producen ATP, que es el compuesto energético que utilizan los seres vivos. La fosforilación oxidativa es el proceso por el cual, después de todo lo ocurrido en la cadena de transporte de electrones y por medio de un gradiente de protones resultante, se activará el complejo ATP sintasa, dando lugar a la obtención de ATP. En cuanto a inhibidores, empezaremos hablando sobre los inhibidores de la ATP sintasa, que si bien es cierto que al principio el consumo de oxígeno seguirá igual, irá reduciéndose después, pero la ATP sintasa se bloqueará. ¿Esto por qué es? Pues esto se debe a que el gradiente de protones va a aumentar tanto que necesitaremos tanta energía para bombear más protones al espacio intermembrana que finalmente lo que vamos a conseguir es que la cadena de transporte de electrones se acabe inhibiendo. Los inhibidores directos de la cadena de transporte de electrones, por otro lado, van a ir actuando sobre los diferentes complejos de la cadena en función de qué inhibidor sea el que actúe, ya sea en el complejo 1, en el complejo 2, en el complejo 3 o en el complejo 4, consiguiendo un bloqueo en el consumo de oxígeno. Al no consumirse oxígeno, vamos a dejar de bombear protones y se inhibirá la producción de ATP. Estas dos reacciones, la cadena de transporte y la síntesis de ATP, están acopladas y lo vamos a explicar con dos gráficas. Todas las gráficas tendrán en negro el consumo de oxígeno y en rojo la síntesis de ATP. En esta primera hemos empezado suministrando ADP más fosfato inorgánico, pero la reacción no se producirá hasta que añadamos un sustrato. En este caso vamos a añadir succinato, que será oxidado por la succinato deshidrogenasa y podremos comprobar cómo se consume oxígeno y por supuesto se sintetiza ATP. Como un ejemplo de inhibidor, añadimos cianuro, que producirá un bloqueo en la cadena de transporte de electrones, dejando entonces de consumirse el oxígeno y, como consecuencia de esto y la pérdida del gradiente de protones, dejaremos de sintetizar ATP. En la segunda gráfica vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes, pero al revés. Vamos a empezar con succinato, pero veremos que tampoco ocurre nada. Esto se debe a que necesitamos un sustrato que ayude al succinato. Probamos con ADP más fosfato inorgánico y comprobamos con que se consume oxígeno y se sintetiza ATP. En este caso utilizaremos como inhibidor el ejemplo de la oligomicina, que es un inhibidor de la ATP sintasa, que no solo bloquea la producción de ATP, sino que además disminuye el consumo de oxígeno, ya que se acumulan protones en el espacio intermembrana. Con esto lo que queremos dejar claro como conclusión es que la síntesis de ATP requiere de la cadena de transporte de electrones y viceversa. Por último, hablaremos sobre los agentes desacoplantes. Estos agentes desacoplantes hacen que la cadena de transporte de electrones se desacople de la ATP sintasa. Esto se produce ya que son capaces de conseguir que desaparezca el gradiente de protones en el espacio intermembrana. Por tanto, la ATP sintasa prácticamente dejará de funcionar, pero el consumo de oxígeno seguirá funcionando. Un ejemplo de eso es el DNP o dinitrofenol, que si lo añadimos a la gráfica de antes, tendremos como consecuencia de la disipación del acúmulo de protones un desacople entre la cadena de transporte y la ATP sintasa, aumentando el consumo de oxígeno y bloqueándose lo que es la producción de ATP. Muchas gracias y espero que hayáis aprendido mucho.